Buenas, bienvenido a su canal Ciencias en 5 minutos. Vamos a ver hoy otro tema, vamos a ver los tipos de elementos químicos. ¿Qué es eso? Eso significa que todos los elementos químicos, como por ejemplo el oro, el mercurio, el azufre, el oxígeno, el silicio, el cloro, el níquel, y etcétera, etcétera, o sea, todos los elementos químicos, yo los podría clasificar en diferentes tipos de elementos, que en realidad son tres, que son los metales, los metaloides y los no metales. Cada uno de ellos tiene características específicas, como vamos a ver. Los metales tienen las siguientes características. Se oxidan con facilidad, eso significa que comparten sus electrones. Son buenos conductores de calor y electricidad, como por ejemplo el cobre que se usa para hacer los alambres de electricidad. Tienen densidades muy altas, densidades, la relación de masa entre volumen, o sea, significa que tienen mucha masa en un volumen relativamente pequeño. Eh, Tienden a ser de colores brillantes, los metales normalmente brillan, entonces podemos decir que es una característica. Tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, eso significa que para que pasen de sólido a líquido o de líquido a gas hay que calentarlos mucho. Normalmente son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, que es el único metal líquido. Son dúctiles y maleables, eso significa que se pueden hacer en hilos, como los alambres, los cables, los collares, o láminas, como las monedas, los techos, etc. Dice algunos metales tienen propiedades ferromagnéticas, esto es que pueden ser atraídos por los imanes. Los no metales, por su lado, tienen las siguientes características. La mayoría son gases, unos cuantos son sólidos, pero son polvo, no se pueden hacer en láminas ni nada. Y el bromo es el único de los no metales líquidos. Tienen densidades muy bajas, eso significa muy poca masa por unidad de volumen. Los no metales son malos conductores de calor y electricidad, todo lo contrario de los metales, son opuestos en este caso. También los no metales no se oxidan. Tienen colores opacos, todo lo contrario a los metales que más bien son brillantes. Tienen puntos de fusión y ebullición muy bajos, o sea, con poquita temperatura ya pasan de un estado al otro. Y estos, obviamente, lo contrario, no son ni dúctiles ni maleables. Por su lado, los metaloides están en el punto intermedio entre metales y no metales, por lo tanto sus características son normalmente intermedias, como que tienen un brillo pero muy leve, o sea, no son ni brillantes ni opacos, están intermedios. Son semiconductores y esta característica es muy importante porque el silicio, por ejemplo, es un semiconductor que permite el funcionamiento de la electricidad, básicamente, de la electrónica. Tienen puntos de fusión y ebullición intermedios porque están en la mitad. Todos son sólidos a temperatura ambiente, es un dato curioso, pero son frágiles. Son sólidos, pero se quiebran fácilmente. Tienen unas densidades intermedias y son dúctiles y maleables, pero muy poco, o sea, no como los metales que sí son muy dúctiles y muy maleables. Ok, en la tabla periódica yo necesito poder ubicar los tres tipos de elementos. Lo que yo tengo que hacer para poder clasificar los elementos es lo siguiente, vamos a buscar al elemento boro. Si yo encuentro el elemento boro, a partir de él se va a formar una escalera que me va a separar a mí los metales, los no metales y los metaloides. Entonces, todos los elementos que toque la escalera podrían ser metaloides, como vamos a ver a continuación. Todos esos que podemos ver ahí son los elementos metaloides. Fíjense que todos los que están marcados en amarillo tocan la escalerita, excepto el aluminio y el polonio, pero no hay más elementos metaloides que estos. Los elementos que están a la derecha son los no metales. Todos estos que podemos ver aquí marcados son no metales, más el hidrógeno. Y cualquier elemento que se encuentre del lado izquierdo son metales. Entonces, esta es una forma fácil de clasificar los elementos sabiendo simplemente esta formación de acá. Repito, para poder encontrar los elementos y la clasificación, lo único que tengo que hacer en la tabla periódica es el encontrar el elemento boro. Y a partir de él, ubicar la escalerita y saber que los elementos que toca la escalera podrían ser metaloides.
A la derecha de ellos están los no metales más el hidrógeno y a la izquierda de ellos están los elementos metálicos. ¿Sí? Entonces, acuérdense de esta escalerita que es la separación. Bueno, muchas gracias por todo. Esperemos vernos muy pronto.